está con nosotros para hablarnos lo bueno y lo malo del sodio. Si es que tiene algo malo, compañeros, no sabemos. ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar con ustedes, como siempre, un gusto con temas muy interesantes. Como este tema del sodio es un tema de salud. Primero tenemos que entender qué es el sodio. Sodio pensamos que es lo mismo que sal. No, la sal es un compuesto que está hecho a base de cloro y de sodio, es decir, la sal contiene sodio y puede ser de otras sales también como el potasio, ¿ok? Entonces, el sodio es un elemento inorgánico indispensable para el organismo. La gente que piensa que el sodio es malo es un error. El sodio tiene una función para el sistema nervioso, para el sistema muscular, tiene que ver con la regulación de la presión arterial y el volumen sanguíneo. Entonces, tenemos que consumirlo, es importante, pero en exceso, como mencionabas, puede traer algunas repercusiones. Por ejemplo, ¿qué repercusiones? O sea, ¿qué nos Por puede ejemplo, causar? te voy a decir, las personas que tienen tendencia a tener sus cifras de la tensión arterial, la presión, como la conocemos, alta, este elemento definitivamente contribuye a aumentar la presión arterial. También causa un aumento en el volumen sanguíneo. Entonces, si nosotros, el sodio llama al agua, ¿ok? Y entonces consumimos sodio, retenemos agua, aumenta el volumen sanguíneo y puede elevar las cifras de la Dijiste presión. algo de la sal que me llamó mucho la atención. ¿La sal por sí natural no contiene sodio? O sea, ¿le ponen sodio para hacerla refinada o No, ya no. trae sodio? La sal es un compuesto a base de cloro y de sodio. Hay diferentes tipos de sales, puede ser con otros compuestos, pero la sal que tú conoces es ¿Y un esta compuesto... sal rosa nueva que está tan de moda contiene sodio? Claro que contiene sodio. Ya, Por ¿cloruro supuesto de que sodio? contiene. Exactamente. Oye, Exactamente. cuéntanos, ¿dónde encontramos el sodio? Eso es una muy buena pregunta. El sodio es un elemento que puede estar, digamos, escondido en muchísimos alimentos, en algunos de manera mediana y en otros de manera muy importante. Tenemos que aprender a identificarlos, ¿ok? Todos los alimentos procesados en su gran mayoría tienen este elemento. ¿Cómo lo podemos identificar? Muy fácil. Aquellos alimentos que tienen conservador, aquellos alimentos que son duraderos. Por ejemplo, Procesados. tenemos esas galletas que tenemos en la cajita, que pasan 15 días y la galleta fresca, ese pan de caja de la bolsita que pasa una semana, lo sacas y sigue Suavecito. fresco, suavecito. Agárrate un bolillo, lo compras y en 2 días Mejor. está tieso. ¿Por qué? Porque no tiene esto. Esa base de benzoato de sodio, nitrato de sodio, glutamato monosódico. Se utiliza como conservador para este tipo de alimentos. Se utiliza como conservador y también tiene que ver con el saborizante también. Oye, Alicia, pero por Sí. ejemplo, en el tema de las personas que tienen la presión alta, por ejemplo, el sodio o que les afecta, pero ¿hay que quitarlo por completo o es meramente reducirlo? como Tenemos tal? una restricción importante, es decir, nosotros deberíamos de comer más o menos 2.3 gramos de sodio al día. De sodio estamos Eso es hablando muy que sería el poco. equivalente a una cucharadita. O sea, recordemos esto, A una sodio no cucharadita. es sal. Ajá. El 40% de la sal, el 40% es sodio. Entonces, para más o menos una recomendación deberíamos de tomar una cucharadita de sal al día para estar dentro de un nivel saludable, no caer en un exceso. Pero ¿ok? eso es en el caso de una persona, De digamos, una persona normal. sana o normal, Sana. por decirlo En de una manera. persona con hipertensión recomendamos que sean 1.5. Ahora bien, hay personas que tienen restricciones más importantes, las personas que tienen alteraciones con el hígado, por ejemplo, en una cirrosis, en una insuficiencia renal, problemas con el riñón, tiene que haber un consumo importante. Entonces, si me permiten en responder a la pregunta que fue muy buena, en relación a dónde podemos encontrar mucho sodio, por ejemplo, en aquellas cosas que imprimen sabor. Ejemplo, el consomé en polvo, el consomé en cubitos, es con muy alto contenido de sodio, la salsa soya, Todas esas salsitas, ¿no? A lo mejor. las salsas de- negras, para no decir las marcas, Sí. que son saborizantes, sus contenidos de sodio son altísimos. Las botanas estas que vienen en bolsa. Muy buena pregunta. Las papas, los Papas, chicharrones, chicharrones. Eso los tiene churritos. una altísima cantidad de sodio, las bebidas Los carbonatadas. refrescos que a pesar que son dulces, también Tienen tienen Claro. sodio. También eso es algo muy importante. No porque nosotros tengamos un alimento que es salado, o sea, no tiene que ser salado para que a fuerza contenga Eso sodio. es importante. Eso es muy importante. Podemos tener un cereal de caja que son muy altos en sodio. Alimentos procesados son muy altos en sodio. Así es. Ahora, en relación a los alimentos industrializados, los productos de panificación, algunos tienen en su gran mayoría bicarbonato de sodio, aquellos que inflan. Entonces, bueno, sus contenidos de sodio, y decimos, yo estoy comiendo Un pan. un pan que no le agregué nada, ojo, pero en su composición puede tener. Ahora, Sí. mientras más industrializado sea,
es evidente que va a tener, ¿no? Muy bien. ¿Y los embutidos? Excelente. Que tanto nos gusta, ¿no? Los embutidos tienen una muy alta cantidad de sodio, los enlatados, las salmueras, las aceitunas, los cueritos, las carnes como la cecina, chorizo, Sí. salami, ¿también? pepperoni son muy Oye, altos Alicia, en sodio. entonces lo sí. recomendable es evitar los alimentos procesados en casa, o sea, enlatados, procesados, los panes que duran, que tienen fecha de caducidad, como dices, de 2 Del semanas. 2020, sí. Entre más natural sea, pues obviamente menos sodio va a tener. Siempre esa es una recomendación, aunque en la vida práctica es no tan fácil llevarla a cabo. Pero si las mamás pueden hacer sus salsas para espagueti y este tipo de cosas, va a ser mucho mejor. Una sugerencia importantísima para nuestros amigos: evitar la comida rápida. Estos alimentos, además de que tienen altas cantidades de grasa, altas cantidades de calorías, Sí. sus contenidos de sodio son muy importantes y esto puede traer problemas a la salud. Los consumos excesivos del sodio pueden degenerar en otro tipo de complicaciones, ¿no? Oye, pues muchas gracias, Alicia, por enseñarnos a comer. Hay que aprender a comer y a comer bien. Y con esto nos vamos a un corte. No se mueva, regresamos. Es Tu Ciudad, es Juan Ramón. ¿Qué más sigue?